Dios mío. Nico, no te queremos funar, contrólate ya. Ahí estoy grabando. Sí, ya empecé. Ya, gracias. De nada. Ya. Ya. ¿Me escuchan y ven bien la pantalla? Espero que sí. En la clase pasada vimos movimiento rectilíneo uniformemente, o sea, perdón, movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Eso vimos en la clase pasada, ¿ya? Hoy día tenemos que ver movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿ya? La clase pasada vimos el movimiento rectilíneo uniforme solamente. Dijimos que el movimiento rectilíneo uniforme tenía una trayectoria rectilínea, o sea, una trayectoria en línea recta, ¿ya? Y que fuera uniforme significa que tiene velocidad constante, ¿ya? O sea, velocidad y rapidez constantes, como lo mismo. Pero la velocidad, acuérdense que era un vector, ¿ya? Entonces tenía velocidad constante. Entonces la velocidad tenía que tener igual módulo, dirección y sentido todo el rato, ¿ya? Para que fuera constante, porque como era un vector, ¿ya? Esta era la ecuación itinerario del movimiento rectilíneo uniforme. Y bueno, todo eso lo vimos en la clase, pero lo vimos en la clase pasada, ¿ya? Ya, hoy día tenemos que ver el concepto de aceleración y todo eso, ¿ya? La aceleración es una magnitud vectorial que se define como el cambio de velocidad por unidad de tiempo, ¿ya? Esa es la definición. La aceleración es una magnitud vectorial, o sea, es un vector, ¿ya? Tiene módulo, dirección y sentido. Y se define con el cambio de velocidad por unidad de tiempo, ¿ya? Miren, tienen que fijarse en el nombre igual, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿ya? Eso significa que el movimiento va a tener una trayectoria rectilínea, o sea, línea recta, y que su aceleración va a ser uniforme, ¿ya? Porque dice uniformemente acelerado, ¿ya? Y la aceleración tiene que tener módulo, dirección y sentido constante, ¿ya? Esta es la fórmula de la aceleración, ¿ya? Acuérdense que todas las magnitudes vectoriales se representaban con una flechita arriba. Entonces va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial dividido en el tiempo, ¿ya? Cuando les ponen un triángulo es como la resta, ¿ya? Por ejemplo, eso, velocidad final menos velocidad inicial también se puede representar así, ¿ya? Como el triangulito, la B y la flechita arriba, ¿ya? Es como la diferencia, es la resta. Entonces el tiempo va a ser como tiempo inicial, o sea, perdón, tiempo final menos tiempo inicial, ¿ya? Es como la resta igual, pero tiene que ver con el intervalo de tiempo, si, no sé, 5 segundos y todo eso. Por ejemplo, si te dicen que analicí desde los 10 segundos, no, perdón, desde los 10 hasta los 5 segundos, ¿ya? En- Perdón, de los 5 hasta los 10. Esperen un poquito, dime, ¿qué pasa, Joaquín? Hay como alguien que tocan el tambor. Ya, Joaquín, pero yo estoy ocupadita ahora ya.
por ejemplo, te dicen que analices el movimiento ya, del segundo 5 al segundo 10, ¿ya? Entonces tú pones el 10 menos 5 y eso te va a dar 5, pues, y ese es tu intervalo de tiempo, ¿ya? Es como la resta igual. Por eso le ponen el triangulito abajo. Y arriba también se podría representar con un triangulito, pero lo representaron así. ¿Ya? Velocidad final y velocidad inicial representan la velocidad, o sea, representan, ahí están las velocidades respectivamente. Los cambios de velocidad pueden ser una magnitud, pueden ser en su magnitud, dirección o sentido, ¿ya? Su unidad en el sistema internacional es metro partido segundo al cuadrado. Esa es la unidad de tiempo, o sea, la unidad de medida de aceleración, ¿ya? Esto es importante igual, que los cambios en la velocidad pueden ser en la magnitud de la dirección o en el sentido, ¿ya? Mami, ¿y si está abierto lo que fuimos antes en la noche? Aquí es que estoy ocupadita, después vamos, después te llevo. ¿Le digo a la mami? La mami no te va a llevar, Joaquín, después, ¿ya? Después, bueno, Bueno, revisé en la calle y sí estaba. no andes saliendo para la calle, ¿ya? No, solo era para revisar que no había. Bueno, ya. Entonces la unidad de medida en el Sistema Internacional de la Aceleración es metro partido segundo al cuadrado, ¿ya? Y el cambio en la velocidad puede ser en su magnitud, en su dirección o en su sentido, ¿ya? Por ejemplo, ya, si un auto se está moviendo para allá y de repente empieza a retroceder, eso ya sería un cambio en la velocidad, ¿ya? Porque su velocidad sería negativa ahora, ¿cachai? Entonces tendría un cambio en... Ahí podríamos decir que es un movimiento uniformemente acelerado, por ejemplo, porque está cambiando su, su velocidad, por ejemplo, o el sentido, la dirección o la magnitud puede cambiar. Y otra cosa, es metros partido segundo al cuadrado por esto, miren, porque la unidad de medida de la velocidad era metros partido segundo, ¿se acuerdan? Pero hay que sumarle los segundos de acá, pues, entonces por eso es un cuadrado, ¿ya? O sea, hay que agregarle los segundos que están abajito en el denominador y queda al cuadrado, ¿ya? Porque queda segundo por segundo y sería segundo al cuadrado. Wow. Y sí, Dime, están preguntando aquí, me están informando si esto es solamente para el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. sí, todo esto es para el movimiento rectilíneo uniforme acelerado solamente, ¿ya? Eso es lo que estamos analizando hoy día. Bueno, entonces ya saben, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado significa que va a tener una trayectoria rectilínea y su aceleración va a tener un cambio uniforme, ¿ya? O sea, la aceleración va a tener como cambio uniforme. O sea, y la aceleración que era un cambio de velocidad, ¿ya? O sea, la aceleración se mantiene y la velocidad va a ir cambiando, ¿ya? Eso es, perdón. Entonces, la aceleración se mantiene uniforme, por eso es uniformemente acelerado, y lo que cambia es la velocidad a través del tiempo, ¿ya? El cambio en la velocidad puede, por ejemplo, aquí en la dirección. ¿Vieron? Eso ya sería, por ejemplo, movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ¿ya? Porque está cambiando la dirección de la velocidad. O cuando un ciclista frena, perdón, un motociclista frena repentinamente, se cambia el módulo, cambia el numerito, ¿vieron? Porque de pronto llega como justo a una velocidad cero, ¿ya? Sin movimiento. Entonces está cambiando el módulo, ¿cachai?
Movimiento rectilíneo uniforme acelerado, acuérdense. La aceleración es uniforme, o sea, la aceleración se mantiene en el tiempo, y la aceleración que era un cambio de la velocidad, ¿ya? En su magnitud, en su dirección, en su sentido, o sea, en su módulo, dirección o sentido, ¿ya? Para que lo anoten. Igual esto lo tengo que, lo voy a mandar. Ya. En movimiento con aceleración constante, ya miren. Si un cuerpo se mueve con aceleración constante, aumenta o disminuye su rapidez de manera ordenada en el tiempo mientras se desplaza en una trayectoria rectilínea, ¿ya? Eso es lo que pasa en un movimiento uniformemente acelerado, ¿ya? Mantiene su aceleración constante, ¿ya? Entonces su rapidez aumenta o disminuye de manera ordenada en el tiempo, ¿ya? O sea, aumenta o disminuye en la misma proporción, ¿ya? En cada intervalo de tiempo aumenta o disminuye en la misma proporción, bueno, mientras se desplaza en una trayectoria rectilínea. Eso es lo que pasa en un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ¿ya? Y miren, la velocidad como función del tiempo, ¿ya? O sea, para calcular la velocidad en función del tiempo, se puede ocupar esta fórmula, ¿ya? La velocidad de una partícula en función del tiempo viene dada por la expresión, y aquí está la expresión, la ecuación, ¿ya? Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Bueno, esa fórmula la tienen que anotar. Es parecida a la ecuación itinerario del movimiento rectilíneo uniforme, ¿se acuerdan? Porque la ecuación itinerario del movimiento rectilíneo uniforme era posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. ¿Se acuerdan? Es que aquí en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado le pasa a la velocidad lo mismo que le pasaba a la posición en el movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Entonces, por eso se hacen como ecuación equivalente. Como que aumentan o disminuyen en la misma proporción. En el movimiento rectilíneo uniforme, la posición podía aumentar o disminuir tenía que aumentar o disminuir en una proporción definida, ¿ya? En la misma distancia y en el mismo tiempo, ¿se acuerdan? Aquí tiene que ser la misma velocidad, aumentar o disminuir la misma velocidad en el mismo tiempo, ¿ya? Entonces, como eso, se hacen ecuaciones similares. Y eso es parecida a la ecuación de itinerario del movimiento rectilíneo uniforme. Pero aquí estamos viendo velocidad en función del tiempo, ¿ya? Para que la anoten. Ah, bueno, y los signos de los vectores velocidad y aceleración dependen de la elección del sistema de referencia. Dime. ¿Podría volver a repetir lo último que dijiste, que no lo escuché bien? Es que hay mucho ruido en mi casa y no escucho bien. Lo que les estaba diciendo era que esta ecuación es similar a la ecuación de itinerario del movimiento rectilíneo uniforme, porque era posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. ¿Ya? Tienen que pensar que en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado le pasa a la velocidad lo mismo que le pasaba a la posición en el movimiento rectilíneo uniforme. Tienen que aumentar y disminuir en la misma proporción en el mismo intervalo de tiempo, ¿ya?
aumentan o disminuyen en la misma proporción en el mismo intervalo de tiempo. Y, por ejemplo, en la ecuación de abajo, lo que se mantiene constante es la velocidad. Y en la ecuación de arriba, que es el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, lo que se mantiene constante es la aceleración. Entonces, es como eso, pues. Eso es lo que estaba diciendo, que por eso son ecuaciones similares, pero aquí en esta ecuación estamos viendo velocidad en función del tiempo, ¿ya? Y esto, el signo de los vectores, velocidad y aceleración dependen de la elección del sistema de referencia, ¿ya? ¿Se acuerdan que eso lo estábamos analizando la otra vez? Como que partíamos en 4 y Un poquitito. derecha, izquierda, arriba, abajo, todo eso. Y sí, pues ahí subir un poquitito. Ahí, Sí, ahí sí. Ya. Ya, listo, gracias. ya miren. Ahora vamos a ver este ejercicio, ¿ya? Dice, un móvil parte del reposo con movimiento rectilíneo y durante los 3 primeros segundos aumenta su velocidad en forma constante, ¿ya? Hasta alcanzar 24 metros partido por segundo y acuérdense que aquí el itongo lo ponen para decir que está en el eje X, ¿ya? Solamente. Están diciendo que está horizontal, ¿ya? Así horizontal. También se podía ocupar así el itongo y como ponerlo aparte para decir que está en el eje X, ¿ya? Entonces, si el cuerpo mantiene este tipo de movimiento en el tiempo, ¿cuál es su aceleración al cabo de 10 segundos de haber comenzado a moverse? Ya, nos están preguntando la aceleración. Ya, un móvil parte del reposo con movimiento rectilíneo y durante los 3 primeros segundos aumenta su velocidad en forma constante, entonces un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿ya? Hasta alcanzar 24 metros por segundo y tongo. Si el cuerpo mantiene este tipo de movimiento en el tiempo, ¿cuál es su aceleración al cabo de 10 segundos de haber comenzado a moverse? Ya, lo que aquí tienen que hacer es, ¿se acuerdan de la fórmula de aceleración? ¿Cómo se calculaba aceleración? Era velocidad final menos velocidad inicial dividido en el tiempo, ¿cierto? Ya. Entonces tenemos que durante los 3 primeros segundos aumenta su velocidad en forma constante, ¿ya? Ya, entonces vamos a poner, por ejemplo, 3 segundos. Ya, 3 segundos. Y te dice que el móvil parte del reposo. Entonces su velocidad inicial va a ser 0, ¿ya? Hasta alcanzar esa velocidad. 0 menos, o sea, 24 menos 0. Entonces 24 menos 0 es igual a 24. Entonces 24 dividido en 3, ¿cuánto es? Es 8. ¿Ya? Por ejemplo, ahí calculamos la aceleración. Y aquí te están diciendo que la aceleración al cabo de 10 segundos, pero como es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, podéis calcular la aceleración en cualquier intervalo de tiempo y la aceleración va a ser la misma, ¿ya? Porque acuérdense que en este tipo de movimiento la aceleración no cambia. Entonces, podía ocupar esta aceleración que calculaste con estos 3 segundos, la podía ocupar. Entonces sería 8, entonces sería la D. ¿Ya? Aquí ocupé los datos que nos daban, pues ya. Nos decían que partió del reposo, entonces partió con una velocidad 0, ¿ya? Te dice que a los 3 segundos alcanza 24 metros por segundo, entonces sería 24 menos 0 partido en 3 segundos. Eso sería 24 dividido en 3, y ahí te estaría dando la aceleración, que sería 8 metros partido por segundo al cuadrado. Y bueno, como te lo preguntan los 10 segundos, ahí como que se pueden confundir, pero
ustedes lo que tienen que saber es que podéis calcular la aceleración en cualquier intervalo de tiempo y tiene que ser la misma porque es un movimiento rectilíneo uniforme, uniformemente acelerado, ¿ya? Por esto que dice aquí, aumenta su velocidad en forma constante, ¿ya? Entonces la aceleración va a ser igual, va a ser la misma. Da lo mismo en qué intervalo de tiempo lo calcules. Y Y como sí, teníamos, dime, y la otra formulita esa es la que, la itinerario, ¿para qué servía igual? Que esta yo no es el pensé itinerario, por si acaso, ya, esta no es el entonces, itinerario. Esta es la fórmula que relaciona velocidad en función del tiempo, ¿ya? Pero no es el itinerario. Yo le estaba diciendo que se parece al itinerario del movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Pero esta es otra cosa. Acuérdate que estamos viendo movimiento rectilíneo uniforme acelerado y distinto, ¿ya? Pero ahí le hice el paralelismo, ¿ya? ah, ya, es que yo pensé que esto se ocupaba aquí. No, pues aquí lo único que hicimos fue calcular. O sea, por ejemplo, no, es que aquí te están preguntando la aceleración. Te están preguntando la aceleración de una, entonces ocupáis la fórmula de aceleración nomás, pues. Y tenéis que ver los datos que tenéis, pues. Tenéis velocidad, o sea, tenéis velocidad final. Te dice que hasta alcanzar 24 metros por segundo. Tenéis la velocidad inicial, porque te están diciendo que parte del reposo. Tenía el intervalo de tiempo, porque te dice los 3 primeros segundos. Aquí la pregunta te dice, la aceleración al cabo de 10 segundos de haber comenzado a moverse, ¿cuál es? Que la aceleración se mantiene porque es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿ya? Por esto que dice aquí, aumenta su velocidad en forma constante. Entonces, aunque ya hemos calculado la aceleración en el intervalo de los 3 primeros segundos, igual te sirve para lo otro. ¿Ya? Por eso es la D. D de Diosito. Ya. Ya, miren, quiero que vean esto también. Un auto se mueve hacia la derecha sobre el eje X, ¿ya? Ya, entonces de horizontal hacia la derecha es positivo, ¿ya? Entonces está teniendo una velocidad positiva, con una rapidez de 5 metros partido segundo, ¿ya? Entonces, velocidad positiva, entonces sería 5 metros partido segundo. Porque se está moviendo hacia la derecha en el eje X, ¿ya? Al cabo de 10 segundos se mueve hacia la izquierda con la misma rapidez de, y aquí te ponen menos 5 metros partido segundo. Entonces, al cabo de 10 segundos, cambia de dirección, ¿ya? O sea, el sentido, ¿ya? Cambia de sentido. En vez de ir a la derecha, ahora va a la izquierda, entonces queda negativa. Menos 5 partidos, o sea, menos 5 metros partido segundo. Si se considera el eje positivo hacia la derecha, la aceleración media del auto es, y ya te está preguntando aceleración otra vez. La aceleración, acuérdense, velocidad final menos velocidad inicial partido en tiempo. Entonces, aquí tenemos, ya, un auto se mueve hacia la derecha sobre el eje X con una rapidez de 5 metros por segundo. Esa es tu velocidad inicial, ¿ya? 5 metros por segundo. Y dice, al cabo de 10 segundos se mueve hacia la izquierda con la misma rapidez ya. Y aquí te está diciendo que se mueve hacia la izquierda y que mantiene el módulo de la rapidez ya, que sería 5 metros por segundo. Y como es hacia la izquierda queda negativo. Entonces tu velocidad final va a ser menos 5, ¿ya? Entonces sería menos 5, porque están restando, ¿ya? Partido en, ¿cuánto te está diciendo aquí? En 10 segundos, ¿ya? 10 segundos. Entonces sería menos 5 dividido en 10. Entonces, sería menos 10 partido en 10, y eso es igual a menos 1.
¿Ya? Aquí como que reemplacé solamente, ¿ya? Entonces, la respuesta es la A. Entonces un auto se mueve hacia la derecha sobre el eje X con una rapidez de 5 metros por segundo, ¿ya? Esa es tu velocidad inicial. Al cabo de 10 segundos, este intervalo de tiempo, 10 segundos, se mueve hacia la izquierda, a la izquierda eje X, entonces negativa, y te está diciendo que con la misma rapidez, o sea, con el mismo módulo de la velocidad inicial, ¿ya? Entonces sería menos 5 metros partido, o sea, menos 5 metros por segundo, ¿ya? Y esa sería tu velocidad final, menos 5 metros partido por segundo. ¿Cacharon? Solo reemplacé. Entonces la aceleración es menos 1, ¿ya? Y sí, la aceleración siempre es metros partido en segundo al cuadrado. Sí, siempre. Siempre, siempre. Y es la APO, ¿cacharon? Como le estaba diciendo. Entonces aquí lo que pasó fue solamente como un cambio de sentido, ¿cacharon? Porque antes estaba yendo hacia la derecha y a los 10 segundos tuvo un cambio de sentido hacia la izquierda. Y ese cambio de sentido representa una aceleración de menos 1 metro partido por segundo al cuadrado, ¿ya? En el eje X, por eso le ponen itongo. Ya. Ahora vamos a ver los gráficos, ¿ya? Gráfico de velocidad y aceleración en función del tiempo, ¿ya? El gráfico de aceleración, ya, el primer gráfico de aceleración versus tiempo, ¿ya? El gráfico de aceleración versus tiempo en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado va a ser una línea recta paralela al eje de las abscisas, ¿ya?